fundamentales de la política económica que ya han sido descritos por el ministro de Hacienda y por el primer ministro en la actual administración. Una de las urgentes cuestiones es justamente destrabar las inversiones. Bienvenido. ¿Cuál es su opinión con respecto a las propuestas y planteamientos básicos, principales, primarios que ha hecho el gobierno en materia de economía? Bueno, buenos días. Yo creo que en el CADE tuvimos pues un resumen, una síntesis expuesta para los empresarios de lo que se está haciendo, ¿no? Yo creo que el CADE ha sido y es más allá de ser una suerte de terapia de grupo de los empresarios para analizar el país, es también un lugar en donde se encuentran pues el Ejecutivo con el sector empresarial para hablar del país, ¿no? Yo creo que más allá de las críticas no ha estado mal que el presidente esté ahí presente los 3 días, porque se estaba hablando del desarrollo del Perú, se estaba trabajando ahí, no se estaba pues en una reunión social, ¿no? No era puro formalismo, digamos. Así es. Lo segundo es, bueno, yo creo que hay un diagnóstico ya de consenso que ha ido evolucionando con el tiempo, ¿no? Hemos pasado de la complacencia por el crecimiento económico de hace 5 años, 4 años, a un análisis más crítico de la situación del modelo, digamos, ¿no? Ya se tiene claro que hay una brecha de infraestructura importante, ya se tiene claro que hay una brecha social muy fuerte y que el Estado tiene que hacer algo, ¿no? Desde los 90 a 2000 había una visión mucho más liberal, digamos, de las cosas, en donde se le da menos presencia al Estado, y hay consenso en el sector empresarial y en el Estado de que hay que hacer algo para cerrar esas brechas, y justamente el nuevo SNIP, bueno, el Invierte-P, se trata justamente de tener una óptica de cerrar brechas sociales en la inversión pública, cosa que está muy bien, ¿no? Entonces ahora hay una concentración, ya digamos siendo un poco más crítico yo a su vez, hay una concentración en una reforma administrativa para hacer, digamos, la simplificación de los trámites, hay una lógica del destrave, tanto burocrático como de las inversiones, pero yo creo que esto sí es insuficiente, ¿no? Es insuficiente, está muy bien, obviamente, que se tenga esta óptica de poner al ciudadano, digamos, hacer las cosas fáciles al ciudadano y destrabar las inversiones, pero si queremos pasar del crecimiento al desarrollo, creo que hay que ir mucho más allá. Y yo quiero hablar de unas cuantas desconexiones que hay y que he encontrado a raíz de esta síntesis en el CADE de lo que es la política pública en este momento. Había una desconexión, curiosamente, al interior mismo de las exposiciones del CADE. ¿Por qué? Porque cuando se hablaba de educación o cuando hablaba Rodríguez Pastor de valor compartido, ¿no?, que es un concepto porteriano de cómo el sector empresarial puede contribuir efectivamente haciendo negocios con la sociedad y con los más pobres, se hablaba mucho de innovación, se hablaba mucho de salir de la caja tradicional. Pero cuando pasamos a lo que es la exposición de la política pública, lo que encontramos es muy poca innovación, muy poco pensamiento fuera de la caja, como se dice ahora en gerencia, ¿no? Y doy algunos ejemplos que son, creo que, críticos. El primero tiene que ver con la infraestructura, ¿no? La infraestructura de nuestro país es una infraestructura de país subdesarrollado, ¿no? Y no hemos podido tener la fuerza para sacarla adelante. Y es una tarea del Estado liderar esto, ¿no? Y entonces lo que vemos ahí es que hay una lógica del destrave, es decir, de sacar adelante los proyectos que ya se habían concebido antes, de destrabarlos, lo cual, digo, está muy bien. Pero y más allá de eso, ¿no? ¿Qué cosa es lo que han hecho los países como los países del este asiático que yo estudié en su momento en el doctorado, como Corea, como Taiwán, etcétera? Han ido mucho más allá de esto y han concebido nuevos proyectos, nuevas iniciativas para, por ejemplo, hacer una carretera central como Dios manda, en donde no me van a decir que no puede ser rentable, va a ser rentable de todas maneras, porque el flujo de tráfico puede ser una concesión, inversión pública, peaje, y se hace una carretera central como Dios manda. Ahora, a propósito de eso, usted ha declarado hace poco algo que me sorprendió inicialmente, pero luego dije, vamos a preguntarle. Se necesita, dice usted, mano dura para expropiar. Si hubiera dicho eso usted hace 30 años, hubiera sido interpretado de una manera diferente. Pero ahora parece que es el sector empresarial que quiere expropiaciones. Cuéntenos por qué para usted es tan indispensable una mano dura para expropiar. Bueno, porque, por ejemplo, el aeropuerto Jorge Chávez no se ha ampliado porque no ha habido la capacidad del Estado para hacer cumplir Estado de Derecho, ¿no?, expropiando las tierras que había que expropiar en todos los países, ¿no? Enredándose en debates
realmente pequeñísimos, que parece mentira que por eso no se puede caminar. Sí, la casita de Vizcarra, la casita de Vizcarra, ¿no? Que había una casita que donde decía PPK y por eso no la querían tumbar. Bueno, fue un chiste que hizo, pero era realmente para graficar la ridiculez muchas veces de lo que hay que hacer, porque se paga un justiprecio, o sea, no es que se le quita la cosa a la gente, se paga un justiprecio y muchas veces por encima del mercado, ¿no? Y se hace pues el proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que hay que el Estado de Derecho es algo que en todos los ámbitos de la seguridad, por el tema de las invasiones, etcétera, es algo que el derecho a propiedad es algo que todavía está muy débil y es parte de nuestro subdesarrollo institucional, ¿no? Ahora, otro tema creo clave, ese es el de la infraestructura, que hay que ir más allá, hay que salir de la caja para conseguir grandes proyectos financiados con el sector privado, ¿no? La colaboración pública-privada en ese sentido es la clave. Lo segundo son los conflictos sociales, ¿no? Yo en los últimos 5 años he estado en mis cuarteles de invierno dedicado a trabajar con alcaldes, a trabajar con gobernadores para entender el país por dentro, algo que los economistas, como les decía, no hacemos muy frecuentemente. Tenemos una visión macro y eso nos quita, digamos, comprensión. Y lo que hemos observado es que en los grandes proyectos que se han trabado por conflictos sociales, que para mí son conflictos políticos en realidad, ¿no? Se han hecho porque en gran parte el Estado no ha estado presente. Y no ha estado presente con proyectos de agua y saneamiento, ¿no? Tenemos donde estaban las Bambas, hemos visto que las pistas no estaban asfaltadas, donde iban a pasar 200 camiones diarios. Esa es una barbaridad, porque los recursos están ahí, ¿no? Y hay la capacidad para invertir, a tener inversión pública, inversión privada, para sacar, digamos, esas poblaciones de la pobreza, porque al final eso se va a pagar solito. El canon, el impuesto a la renta de esas operaciones mineras van a financiar al Estado y van a recuperar esa inversión. Entonces, por lo menos en la zona de influencia, debería pensarse en planes de desarrollo ex ante, es decir, junto con el estudio de impacto ambiental, tener un plan de desarrollo para la zona de influencia, lo cual tiene que ir de la mano con un diálogo político permanente, con una presencia permanente, no para ir a apagar incendios, como ha sido hasta el día de hoy, ¿no? Incluyendo pero el tema esa presencia, ¿no?, permanente, ¿acaso no ocurre con los gobiernos regionales? Bueno, los gobiernos regionales pues son jóvenes muchas veces, son precarios también políticamente, tienen los mismos problemas de ejecución de proyectos. Los alcaldes a veces no son recibidos por los ministros. Nosotros hemos hecho ese trabajo articulador porque, bueno, tenemos la suerte de tener, digamos, conocer a los funcionarios públicos, decirle, mira, acá hay un proyecto, llevamos al alcalde, pero tenemos más capacidad nosotros del sector privado a veces para llegar al sector público a los altos niveles que los propios alcaldes. Entonces, eso hay que corregirlo. Daniel, hay una conclusión tal vez de la CADE, es que hay una falta de interacción e interrelación. Hay mucha gente con muy buenas ideas trabajando cada una por su cuenta, y si es que en la CADE se sentía como una esperanza que el sector empresarial se pudiera comunicar bien con este gobierno, creo que tiene que ver porque mucha parte de este gobierno viene del sector empresarial, lo que no tiene por supuesto nada de malo. La pregunta es, ¿y cómo conectas con el resto del Perú, que no está en ese lugar, ¿no es cierto? Exactamente. Que no tiene esa experiencia, que ese no es su lugar de desarrollo, que no tiene nada de malo, pero son otras esferas, ¿no? Exactamente. Y eso es el tercer punto, ¿no? Cómo el gobierno tiene que hacer política. Y ahí ha habido una crítica, yo creo, válida, y como economista la reconozco, tanto de Alberto Vergara, me parece, Carlos Meléndez, que han escrito artículos muy coincidentes con nuestra propia visión. Los economistas tenemos que hacer economía política. Al inicio la disciplina económica era economía política, con Adam Smith, con Stuart Mill, con Marx, qué sé yo, era economía política, y se convirtió en economía técnica, ¿no?, con los neoclásicos. Entonces, esa es la visión que está en la formación de los economistas, que no tienen una capacidad para entender que hay que hacer política para hacer desarrollo. Hemos hablado sobre los funcionarios públicos y sobre los economistas. Quiero que me hable brevemente sobre los empresarios, porque usted ha dicho que la CADE es para hacer terapia de grupo a los empresarios. ¿Cuál es la dolencia de la que tienen ellos que curarse? Bueno, yo creo que primero es una demostración que los empresarios quieren a su país y no son pues estos personajes con búsqueda de lucro inescrupulosa que muchas veces la izquierda describe, ¿no? Creo que hay un compromiso con el país, pero también una falta de entendimiento por esta misma burbuja social en la que vivimos, y me incluyo, ¿no?, que está alejada de las poblaciones, de la interacción con los alcaldes, etcétera, que es lo que hemos estado haciendo últimamente. Pero también sí, había una suerte, no sé si era tu impresión, Daniel, una sensación de este hijo al que el padre no quiere escuchar.
¿no? Que tiene buenas ideas, que tiene ganas de salir adelante, y el padre, ejemplificado en el Estado, no ha escuchado por mucho tiempo, ¿no? Exactamente. Ha habido una desconfianza de los funcionarios públicos hacia los empresarios, eso hasta el último gobierno, y estoy hablando del Ministerio de Economía, no estoy hablando de la izquierda en el gobierno, porque si algo no fue el gobierno anterior, fue un gobierno de izquierda, y cosa que yo creo que hay que corregir. Y se corrige haciendo política desde el gobierno y dejándose ayudar. Yo creo que sí hay un mensaje para el primer ministro, Fernando Zavala, para el ministro de muchos sectores, que se dejen ayudar por gente que tiene esta visión política, que hagan trabajo de campo, que se ensucien los zapatos, que entiendan los conflictos sociales, o políticos alrededor de la minería, por ejemplo, no son difíciles de solucionar si uno se ocupa, ¿no? Muchas veces yo he estado en foros de economistas, y dicen, bueno, ¿cuál es la fórmula? La fórmula es ocuparse. Y no se han estado ocupando, ¿no? Tía María, Bambas, Conga. No ha habido una presencia del Estado ahí y tiene que haberla. No dejar que la política sea hecha solo por los políticos. Exactamente. Y los políticos también se tienen que dejar ayudar técnicamente, obviamente, ¿no? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Daniel, por haber estado con nosotros. Ideas muy interesantes. Nos vamos, son las 10 en punto de la mañana y cerramos Ampliación de Noticias.